Bienvenidos al estudio bíblico, un día más, con la bendición de Dios, reunidos para compartir este tiempo de reflexión, de análisis y de comprensión de los textos sagrados. Vamos a encomendar en oración a nuestro Padre este estudio. Bendito Padre, te alabamos, te adoramos y bendecimos tu nombre. En esta hora queremos rogarte, Señor, tu misericordia hacia nosotros. Sabemos que somos infieles, injustos, y queremos que tú tengas compasión de nuestras almas y perdones nuestros pecados. Asimismo, queremos, Señor, que tú tengas piedad con los enfermos de nuestra congregación, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y continúes tu labor. En esta hora venimos con el deseo de aprender más de tu palabra, de compartir entre nosotros la reflexión sobre ella, Señor. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que envíes a tu Santo Espíritu a nuestros corazones para tener conocimiento, discernimiento, comprensión, sabiduría de tu palabra. Señor, que el sentido original con la que tú inspiraste a los escritores de la Biblia llegue a nosotros para aprender adecuadamente qué es lo que tú quieres del ser humano. Queremos, Señor, que tú apartes de nuestra mente toda preocupación o distracción que no nos permita concentrar en este tiempo de estudio. Acompáñanos y bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos avanzando con Isaías y tenemos para hoy el capítulo 57. Vamos a dar lectura a este capítulo que tiene 21 versículos. Usamos la Biblia textual para este estudio, para acercarnos más al sentido original de los escritores. El capítulo 57 dice así: perece el justo y nadie repara en ello. Mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quitado el justo, para que entre en la paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud. Acercaos vosotros, oh hijos de la hechicera, estirpe de la que adultera y se prostituye. ¿De quién os burláis abriendo la boca y soltando la lengua? ¿No sois vosotros hijos ilegítimos y prole bastarda, que ardéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso y degolláis niños en las torrenteras y en los huecos de las peñas? Las piedras lisas del torrente serán tu herencia, ellas serán tu suerte, porque a ellas has derramado libaciones y ofrecido sacrificios. ¿Y me aplacaré con tales cosas? Sobre un monte alto y elevado colocaste tu lecho, allí subías a ofrecer tus sacrificios, en el dintel de tu puerta colocabas tu memorial. Ante otro y no ante mí te desnudabas, subías al lecho y hacías sitio, pactabas con tus amantes, con los que te gustaba acostarte contemplando su falo. Ante Moloc te presentabas con ungüentos y prodigabas tus perfumes, despachabas lejos a tus emisarios y hacías que descendieran al Seol. En el largo camino te cansaste, pero no dijiste desistiré, sino que hallaste en ello el avivamiento de tu fuerza y no te desalentaste. Pero ¿a causa de quién te intimidaste? ¿De quién tuviste temor para que negaras tu fe y no te acordaras de mí, ni reflexionaras en tu corazón? ¿No es acaso que por largo tiempo yo callaba y disimulaba y por eso no me temías? Pero ahora yo denuncio tu pretendida justicia y tus obras que no te aprovecharán.
Cuando clames, que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos los barrerá el viento. Un soplo los arrebatará, pero el que confíe en mí heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Y se dirá, allanad, allanad la calzada, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y excelso, morador eterno cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. No contenderé para siempre, ni para siempre estaré airado, porque delante de mí sucumbiría el espíritu y las almas que he creado. Por la iniquidad de su codicia me irrité por un momento, lo herí y me oculté indignado. Pero él siguió andando perversamente en el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré y le daré reposo y gran consuelo. Y a los que hacen duelo por él, les haré brotar fruto de labios. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, y lo sanaré. Los impíos son como el mar tempestuoso, que no puede aquietarse. Sus aguas remueven el cieno y el lodo, y no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Bueno, en la semana anterior veíamos el capítulo 56, que tenía dos secciones. La más extensa, el Señor mostraba su misericordia para quienes lo buscan realmente de corazón y no les niega, no importa su origen, y los bendice por su fidelidad. Y luego hablaba de los líderes, los pastores perversos que se embriagan en sus placeres, en la borrachera, y no se dedican a ministrar al pueblo de Dios, que no le enseñan su palabra, sino que lo que pretendían era enriquecerse de los fieles y tratar de sacar provecho, lo cual no ha cambiado para nada en nuestros días. Luego entramos en la misma línea de condenación en este capítulo 57. Empieza el versículo 1 diciendo que perece el justo y nadie repara en ello. Mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quitado el justo. En aquel entonces la gente estaba tan comprometida, ocupada con la ambición, con los placeres, con obtener el éxito personal en sus vidas, que no les importaba cuando morían los fieles, los temerosos del Señor, los justos. Y una nación que se queda sin gente justa es una nación que va rumbo a la perdición. ¿Cuánto nos quejamos nosotros de la situación del país? Dirigentes corrompidos, administradores infieles, injusticia, soborno, cohecho. Bueno, vemos que las cosas no han cambiado. Es la misma maldad la del ser humano en toda época. ¿Y qué pasa con las personas fieles, justas? Van desapareciendo, mueren. Se termina su tiempo en esta tierra y cada vez hay más infidelidad. Incluso dentro de quienes buscan a Dios, la mayoría no tiene hoy en día, estadísticamente hablando, un verdadero conocimiento o comprensión de Dios. Son gente que les gusta que les hablen de prosperidad, de paz, de fidelidad, de promesas, de premios, pero no hablan de apartarse del pecado, de llevar una vida santa, de darle a cada quien lo que se merece. Entonces, cuando las naciones van perdiendo la gente justa y a nadie les importa, no hay quien ocupe su lugar, empieza la debacle, la caída de estos pueblos. Y hemos visto a lo largo de la historia cómo
imperios y naciones realmente importantes y poderosos desaparecieron y no quedan más que ciertos vestigios arqueológicos. Mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quedado el justo. Particularmente en este texto que está en Isaías, se preveía ya desde el siglo VIII que el siguiente siglo, el séptimo, iba a ser terrible. Vendrían muchos dolores, aflicciones, en todo orden. Y quienes morían en ese tiempo, algunos de muerte cruel por predicar la palabra de Dios, a los hijos del pueblo de Dios, lo cual no es lógico, pero era lo que ocurría. El Señor los estaba librando de sufrir las desgracias que han pasado. La semana pasada veía un sepelio de una persona que tenía muchas amistades del bajo mundo y pasaban con motos disparando, libando y haciendo espectáculos obscenos a lo largo de la procesión. Sin embargo, han muerto creyentes y no va nadie al entierro debido a las circunstancias de estas cuarentenas que hemos pasado este año. No les importa la muerte de un fiel, de un justo, pero la de un delincuente es celebrada como una gran fiesta. Todos demuestran su solidaridad y pertenencia a este grupo. Era lo mismo que ocurría en ese tiempo, pero lo que no entendían era que el Señor estaba librando a sus hijos de la desgracia que vendría. Una amada hermana en Cristo que perdió a su hija el año pasado recordaba el aniversario de su muerte y decía, bueno, el Señor ya la libró de sufrir más en esta tierra y de pasar estos estragos de estas enfermedades y todos estos problemas. Ya está bien con el Señor. Y es lo que dice el versículo 2, desde el 1, que delante de la aflicción es quitado el justo para que entre en la paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud, refiriéndose a la muerte de los fieles que estaban bien con Dios y ahora van al premio, al descanso eterno, a la gloria, a los premios, ya no al sufrimiento. Luego viene la parte más fuerte de la condenación, y es que tal vez lo que vemos en este libro que más le ofende a Dios es la infidelidad espiritual, algo que ocupe el lugar de Dios. En aquel entonces buscaban obtener sus beneficios materiales acercándose a ídolos, objeto de la idolatría de los pueblos vecinos, y ellos teniendo al Dios verdadero por su ambición, también cayeron en estas prácticas vergonzosas, ¿no? Después de haber hablado de los justos, de los fieles de Dios que descansan y Dios los libra de todo mal, nos dice, acercaos vosotros, oh hijos de la hechicera. Veamos un ratito Éxodo capítulo 22, versículo 18. A la hechicera no dejarás vivir. Dios tenía unas prácticas que detestaba y junto con la idolatría iba la hechicería. Aquellos que invocan demonios para que les hagan favores, y algunos los disfrazan de santos. Vayan a ver los brujos llenos de estampitas de santos en sus consultorios de hechicería. Porque todo eso está mal delante de los ojos de Dios. Y a este pueblo lo llama hijos de la hechicera. ¿Qué quiere decir? Que la práctica de la hechicería se había vuelto algo muy común en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, particularmente en Judá, donde se desarrolla el ministerio del profeta Isaías. Y hoy en día vemos muchos que se hacen llamar creyentes haciendo ciertas oraciones prefabricadas y teniendo ciertos amuletos para alejar la mala suerte, que la ramita de sábila, que los lacitos rojos,
o tener objetos que llamen a la buena suerte, como el gatito de la suerte, los elefantes, las pirámides, y da mucha profunda tristeza que siendo hijos de Dios y conociendo la verdad y sabiendo de quién proviene todo lo bueno, se invoque a demonios que están ocultos detrás de estas prácticas disimuladas de hechicería para obtener bienestar. Y peor aún, quienes acuden directamente a los brujos, maestros del oculto, consejeros espirituales, bueno, que salen en radio y televisión y que le enseñan a hacer amarres, quitarse la mala suerte, traer al ser amado y tantas tonterías más. Y conozco a quienes han figurado como miembros de congregaciones que han caído en estas prácticas de idolatría. Es triste, hasta pastores amados, alguna vez en la desesperación de su enfermedad, cayeron en la búsqueda y algunos lo disfrazan como medicinas alternativas. Y no es medicina natural ni nada por el estilo, ya que junto con los montes le hacen rezos, conjuros y amuletos para supuestamente aliviar su salud. Eso Dios no lo tolera, no lo disimula, no lo acepta. Es un insulto, por eso llama a este pueblo, oh hijos de la hechicera. En la ley que Dios le dio a Moisés estaba claramente, como veíamos en Éxodo 22, 18, que el castigo para la práctica de la hechicería era la muerte, porque era un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Ahora nos dice: estirpe de la que adultera y se prostituye. En la misma ley el castigo para la práctica del adulterio o de la prostitución también era la muerte. Dios se manifiesta muy claramente. Es más, Jesucristo dijo que incluso con desear indebidamente a otra persona ya se está adulterando con ella en el corazón, y Él lo considera como cometido el pecado y digno de muerte, porque era la sentencia de Dios en la ley de Moisés: debía morir el que adulteraba, morían apedreados. Entonces está llamando a estas personas: ustedes que han cometido estos actos que me desagradan profundamente y a los cuales les he decretado sentencia de muerte, a ustedes les estoy hablando, de la que hijos de la que adultera y se prostituye, lo cual hasta hoy en día es un gran insulto, ¿no? ¿De quién os burláis abriendo la boca y soltando la lengua? Al parecer este pueblo practicaba también la burla contra los que no seguían la corriente. La burla es otra cosa que Dios detesta, y estudiemos el Salmo 1 para ver lo que Dios piensa de quienes hacen de la cháchara, la burla, su estilo de vida, las risotadas, las chacotadas, el doble sentido. Eso Dios aborrece. Y probablemente esta gente se burlaba de los fieles, de los obedientes, de los temerosos de Dios, y de todo hacían burla. Nada distinto al día de hoy, ¿no? Era lo triste que era el pueblo de Dios. Dice: ¿no sois vosotros hijos ilegítimos y prole bastarda? Dios no los consideraba sus hijos. ¿Por qué? Porque eran hijos ilegítimos, porque ellos pensaban que por descender de Abraham ya los convertía en hijos de Dios. Pero recordemos que los nietos de Abraham, Jacob y Esaú, tuvieron suertes muy distintas. Jacob fue padre de la nación, del pueblo de Israel, y Esaú fue maldecido, olvidado y desapareció de la faz de la tierra, él y su descendencia. Y venían siendo nietos de Abraham, supuestamente los dos tenían la promesa por herencia física, pero el Señor los llama ilegítimos y prole bastarda. ¿Por qué? Porque espiritualmente no eran hijos de Dios, eran adúlteros y fornicarios espirituales. Habían buscado otra ayuda que no sea la de Dios, otra práctica que no sea la adoración a Dios. Y si bien en aquel entonces había todo un conjunto de ídolos, igual que ahora, pero ahora se practica otra clase de idolatría.
La idolatría al dinero, al poder, a la fama, a los bienes materiales. Bueno, lugares que ocupan el lugar de Dios de la máxima importancia en nuestra vida. Nuestra propia familia puede ser un obstáculo si la ponemos antes que Dios, nuestros placeres, nuestros gustos, la política, tantas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. Y el Señor obviamente nos va a llamar hijos ilegítimos y bastardos si ponemos antes de Dios algo más para supuestamente buscar nuestra fortuna. Que ardéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso. Bueno, los cultos de los cananeos, lo que actualmente es el Líbano, tenían una práctica que era tener relaciones sexuales debajo de los árboles frondosos para agradar a sus ídolos. Entonces el Señor les dice que son parte de esa práctica: ardéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso. Y la Biblia nos dice que los que cometen pecados sexuales no entrarán al reino de los cielos, que están condenados, ¿no? Dice que ardéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso y degolláis niños en las torrenteras y en los huecos de las peñas. Esa práctica de sacrificar a los propios hijos para que les vaya bien ante el ídolo Moloch, que les exigía sacrificios humanos, supuestamente, ¿no? Y ellos mataban a sus propios hijos sin el más mínimo temor ni pudor para tener más fortuna, para que ese ídolo los bendiga. Otra práctica terriblemente condenada, el asesinato, era castigado también con la muerte, y aún más si era de un niño, de una criatura. Hoy en día tendrían una severa condena en la mayoría de los países, ¿no? Pero eran las prácticas absurdas a las que había llegado el pueblo de Israel en persecución de su vanidad, de la riqueza. No les importaba absolutamente nada a quién pisaban en el proceso. Y todo esto venía de los pueblos a los cuales Dios les había dicho que los boten de allí, ¿no? Las piedras lisas del torrente serán tu herencia, ellas serán tu suerte, porque a ellas has derramado libaciones y ofrecido sacrificios. En el hebreo, de piedras lisas y suerte son palabras casi iguales que cambian en una vocal, y es un juego de palabras como cambiar, hacer lo malo para ver qué destino obtienen, ¿no? Y dice que a ellas has derramado libaciones y ofrecido sacrificios. En vez de adorar, tenían el templo, en vez de hacer las cosas que Dios les mandaba, ofrecían sacrificios en esas piedras. Hacían lo que les daba la gana, desobedecían todo el orden que Dios había encomendado a Moisés para la forma de adoración en el pacto que tenía con el pueblo de Israel, ¿no? Y decía, y me aplacaré con tales cosas. En otras palabras, vean toda esta lista de infidelidad espiritual horrorosa, y ustedes quieren que yo me calme. Un desafío continuo, constante, cosas que Dios ya ha establecido que son de su condena, que merecen la muerte, el repudio más grande, que jamás se las va a aceptar, y mucho menos en quienes hacen llamarse hijos de Dios. Y piensan que Dios se va a calmar de quienes practican todas estas cosas. Para nada. Dice, sobre un monte alto y elevado colocaste tu lecho. En vez de adorar en el templo, en los montes altos hacían altares y querían agradar a Dios y al mismo tiempo sacrificar a los ídolos. Todos estos altares fueron puestos por los reyes desobedientes, y los reyes fieles trataban de sacarlos, ¿no? Pero era un sub y baja, uno lo quita, otro lo pone. Pero el pueblo seguía contento con estas prácticas, ¿no? Allí subías a ofrecer tus sacrificios, pero aquí habla de colocabas tu lecho.
no solo eran los sacrificios, sino también las prácticas sexuales indebidas, el adulterio espiritual. Así lo veía Dios, y Dios está demasiado molesto en lo que está diciendo aquí, ¿no? En el dintel de la puerta colocabas tu memorial. ¿Se acuerdan de que en el dintel de las puertas el Señor quería que esté la representación de lo que era el pueblo de Dios, que cuando fue en la Pascua, cuando iban a salir de Egipto, cuando el espíritu de la muerte iba a pasar, tenían que pintar los dinteles para señalar que eran casa de hijos de Dios y el ángel de la muerte no los toque? Pero ahora en los dinteles ponían un símbolo, un escudo que indicaba su maldad, tal vez de su idolatría, de que eran seguidores de tal o cual Dios falso. Todos estos cultos a Baal, Astarte era otra de las supuestas divinidades que se celebraba mediante prácticas sexuales indebidas, ¿no? Y ellos ponían como un símbolo afuera de las puertas de sus casas para identificarse con este culto, con su inmoralidad espiritual, sexual, con su forma completamente perdida de vida. Dice, ante otro y no ante mí te desnudabas. Pactabas con tus amantes, con los que te gustaba acostarte, contemplando su falo. El falo es el órgano sexual reproductor masculino. ¿Por qué usa estas palabras tan vergonzosas, estas expresiones? Es como que el esposo encuentre a la esposa en pleno acto de adulterio y se indigne y le reclame airadamente por su infidelidad. Así Dios contempla y así Dios se manifiesta con los infieles espirituales, también con los infieles a sus esposas, a sus esposos, pero los infieles a Dios. El Señor los ve así como el adúltero, hallado en pleno acto sexual, en desnudez, que lo llena de ira. Cuando nosotros ponemos antes que Dios cualquier otra cosa, el Señor nos mira con esos ojos de indignación, de ira, de castigo, de asco. Es uno de los pasajes de la Biblia más groseros, podríamos decir, crudos, donde Dios no disimula para nada su santa ira y manifiesta claramente la manera en que Él ve a los idólatras, a los infieles espirituales. Es de mucho temor. Ante Moloch te presentabas con ungüentos. Algunos traducen ante el rey, pero es que la traducción de Moloch y rey son muy parecidas. Rey es Melech, en una transliteración del idioma hebreo, o sea, cómo se pronuncia. Moloch era el dios falso y Melech el rey. Y entonces algunos traducen rey, pero es ante Moloch te presentabas con ungüentos, otro dios falso. Prodigabas tus perfumes, lo mejor para agradar a estos ídolos. Despachabas lejos a tus emisarios y hacías que descendieran al Seol. Es terrible ver cómo el mal ejemplo, la guía equivocada de los líderes conduce a todo el pueblo a estos pecados. Los reyes infieles, sin temor a Dios, fueron socavando las bases espirituales del reino de Israel y lo llevaban a su destrucción. En esta práctica desenfrenada de idolatría, todo lo malo lo copiaban, lo aceptaban, lo ponían en práctica y se lo enseñaban a sus hijos. Es como que nosotros en el día de hoy, conociendo las cosas de Dios, vivamos abiertamente en pecado y les demos
ese mal ejemplo a quienes nos rodean, principalmente a nuestros hijos, y los condenemos a vivir lejos de Dios por imitar lo que nosotros hacemos. Era lo que pasaba con las autoridades, los líderes políticos, religiosos, militares del pueblo de Israel. Por eso el final del 56 ya los condenaba. Y aquí se describe la condenación contra ellos y el porqué de la ira de Dios. En el largo camino te cansaste, pero no dijiste desistiré, sino que hallaste en ello el avivamiento de tu fuerza y no te desalentaste. El Señor le ponía castigos, no les iba bien, se cansaban, sufrían, y en vez de recapacitar y decir todo esto nos pasa por alejarnos de Dios, por hacer lo malo, por practicar la hechicería, por practicar la idolatría, debemos arrepentirnos y buscarnos a Dios. No. Les iba mal y en vez de pararse a reflexionar, como que eso los impulsaba más para buscar a estos ídolos y salir de esa situación. Lo que pasa hoy en día con muchos supuestos creyentes que están alejados de Dios y cuando se les va mal en la vida, en vez de arrepentirse y regresar humildemente a la presencia de nuestro Padre Celestial, se ponen más caprichosos y más hachudos, como decimos aquí en Manabí, que ellos no se dejan y que ellos van a seguir luchando hasta alcanzar el éxito. Pero a causa de quién te intimidaste, de quién tuviste temor para que negaras tu fe y no te acordaras de mí, ni reflexionaras en tu corazón. El Señor les pregunta, ¿qué es lo que los llevó a apartarse de mí? ¿No es acaso que por largo tiempo yo callaba y disimulaba y por eso no me temías? Es lo que pasa hoy, mis queridos hermanos. La paciencia, el amor de Dios, su misericordia son infinitas y hacemos lo malo y el Señor dice, démosle otro día para ver si recapacita, se arrepiente, corrige. Y nosotros pensamos, no, pues la Biblia miente, al malo le va bien, al bueno le va mal, no hace falta estar ahí tan religiosamente ni cumplir todo. Si otros lo hacen, hay pastores que lo hacen, hermanos que lo hacen, yo también voy a hacer lo malo. Y el Señor con paciencia. Y el Señor dice, no es por esa paciencia y esa misericordia que te tengo, que cada día te alejaste más hasta caer completamente en la ofensa a Dios, en búsqueda de otro auxilio que no sea Dios. ¿Es que eso pasa acaso con nosotros? Que como hacemos lo malo y vemos que Dios no nos consume, pensamos, no pasa nada, si a Dios le agrada también esto, igual estamos bien con Dios y bien con lo malo. Y el Señor dice que por eso es que no tememos. Pero llegó la hora, dice el versículo 12, ahora yo denuncio tu pretendida justicia. El Señor, a través de su palabra, nos muestra dónde está lo malo, por qué somos castigados. Y tus obras que no te aprovecharán, todas esas cosas hechas confiando en los ídolos, las riquezas obtenidas, el poder acumulado, la fama, no van a servir para nada, no te aprovecharán. ¿Por qué? Cuando clames, porque de que van a venir tiempos difíciles, duros, pero muy dolorosos, y van a clamar, que te libren tus ídolos. A ver, todo el dinero del mundo no le bastó a los más ricos que murieron con el COVID. Toda su fama, todo su poder, se murieron. Ya no están más con nosotros. Otros heredaron esos bienes, ya no les sirven para nada. Y son cosas en las que nosotros a veces ponemos la confianza. Yo quiero dinero para ya no tener preocupaciones, en vez de decir yo quiero estar bien con Dios para que Él me ayude a salir de todas mis preocupaciones. No, mi Dios es el dinero. No, yo quiero tener los amigos más influyentes para que cuando yo tenga una necesidad ellos me extiendan una mano. Y Dios dice, cuando te mande las cosas donde el dinero y los amigos no harán nada,
¿A quién le vas a pedir ayuda? Porque yo no te voy a ayudar. Pídele a ellos a ver si te libran de lo que no pueden. Peor aún los que invocan a ídolos falsos. Usan brujería, hechicería. Cuando venga lo duro, clamarán a ellos y no les servirá de nada, porque Dios habrá cerrado sus oídos. Y eso sigue muy vigente hoy en día, al igual que en aquel entonces. Pero a todos ellos los barrerá el viento, a los ídolos. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos los barrerá el viento. No son nada. A eso que clamamos en lugar de clamar a Dios, en lo que ponemos nuestra confianza, no es nada, va a desaparecer todo. Ídolos, dinero, brujería, personas influyentes, fama, todo va a desaparecer, no sirve para nada. Pero el que confía en mí heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Una invitación a seguir confiando en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que parezca que el malo, que el impío, que el infiel prospera. Usted manténgase haciendo lo bueno y confiando en Dios, porque heredará la tierra en un mañana cada vez más cercano. Y se dirá, allanad la calzada. Calzada es un camino a pie. La calzada representa el camino a Dios. Allanad la calzada, quitad todos los estorbos que hay en el camino, quitad los baches, preparad el camino para que haya una buena comunión con Dios. Quite de su vida todo lo malo, todas sus infidelidades a Dios, sus pecados, sus ambiciones, su egoísmo, su avaricia. Quite eso para que no haya nada que interrumpa su comunión con Dios, que su calzada, que su camino sea libre, que su acceso a Dios esté garantizado. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Por eso trabajamos los pastores, para enseñar bien claro lo que es bueno, lo que es malo, sacando de la práctica de la iglesia costumbres y tradiciones sin base bíblica, malas doctrinas, malas interpretaciones, porque son tropiezos en el camino a Dios. Y ese es el llamado para los fieles, los que heredarán la tierra. Allanad la calzada, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo, o sea, Dios. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado. Con la gente humilde, mansa, no con el orgulloso, el ambicioso, el prepotente. Ahí no está Dios. Él habita en las alturas, pero también está con la gente que es humilde delante de Él, que es mansa delante de Él. Y eso se demuestra obedeciendo su palabra. Eso demuestra nuestra mansedumbre y humildad, no una actitud hipócrita de santurrón. No, es que yo soy tan tranquilito. No, eso no convence a Dios. Dios quiere al que no pone condiciones ni justificaciones en el proceso de obediencia de su palabra, sino que simplemente Dios lo ordena, Dios lo dispone, aplica a este tiempo para la vida del creyente, yo tengo que hacerlo, y punto. Ese es el humilde, el manso de corazón, y aquí dice que Dios está con el de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Las circunstancias de las vidas nos pueden hacer sentir mal, quebrantados, apocados. El hambre, la necesidad, la injusticia, la falta de paz, las enfermedades. Pero ahí está Dios, porque lo buscamos con sinceridad, con buenos propósitos. Y ahí está el Señor para reanimarnos y vivificarnos. Y nos dice el Señor también, porque aquí le está hablando a los obedientes. No contenderé para siempre, ni para siempre estaré airado. La ira del Señor es tremenda, pero no dura para siempre. Porque delante de mí sucumbiría el espíritu y las almas que he creado. Moriríamos si no se apaciguara la ira del Señor por nuestras desobediencias, por nuestros pecados. Por la iniquidad de su codicia
me irrité por un momento. Y aquí lo resume todo lo malo por codicia, por esa ambición desmedida. Y eso causa que Dios se enoje sobremanera. Por la iniquidad de su codicia me irrité por un momento. Lo que pasa es que los momentos de Dios pueden durar muchos años. El tiempo de Dios tiene otra medida. Lo herí y me oculté indignado. Una reprensión severa y alejado, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Pero él siguió andando perversamente en el camino de su corazón. Qué triste es estar lejos de Dios, ver cómo se acaba su bendición, su cobertura, su misericordia, pero aún así ponernos tercos y mantener esa postura de rebeldía delante de Dios. He visto sus caminos, pero los sanaré. Le daré reposo y gran consuelo, y a los que hacen duelo por él. Sí, el creyente muchas veces desfallece y puede llegar a pecar. A veces insiste en el pecado, pero el Señor tiene misericordia y le da otra oportunidad para cuando recapacite. Y una vez que se arrepienta, dice, lo sanaré y le daré reposo y gran consuelo. Les haré brotar fruto de labios. Fruto de labios. ¿Y cuál es ese fruto de labios? Las alabanzas a Dios. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, y lo sanaré. El Señor viene a hacer la paz con nosotros. Por eso envió a Cristo para justificarnos de nuestros pecados y estar en paz con Dios. Esto no es una excusa para pecar sabiendo que tenemos a Jesucristo de abogado, sino una razón para confiar más en Dios, para ser humildes y mansos y obedecer su palabra. No provocarlo a ira, sino tener paz con Él. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová. Y lo sanaré de su maldad, de su pecado. No importa en la condición que usted esté, lejos o cerca de Dios, pero el Señor quiere que se arrepienta de corazón y haga las paces con Él. Pida perdón y lleve una conducta de obediencia a su ley, a la que aplica para nosotros. Pero esto para el que se arrepiente. Luego dice de los tercos, dice los impíos. Dice, los impíos son como el mar tempestuoso que no puede aquietarse. Esos que no pueden dejar de hacer lo malo, no recapacitan, no escuchan la voz de Dios, no se arrepienten. Son como el mar tempestuoso que todo revuelve, que todo lo que hacen saca el lodo, el cieno. Cada vez más sus acciones demuestran lo que hay en su corazón, su maldad, su desobediencia a Dios, su rebeldía. Y nos dice, y no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Para el que se arrepiente, para el que arregla cuentas con Dios, hay paz. Y es uno de los regalos más maravillosos de Dios, tener paz en medio de la crisis, dormir bien, comer disfrutando la comida, porque estamos con paz. Pero para el impío no hay paz. ¿Y qué le sirven los millones a los impíos si tienen miedo que lo maten en la esquina, que le roben sus posesiones, que lo mate el virus? Están ansiosos, desesperados, no duermen, no comen en paz, sufren y están llenos de lo que muchos equivocadamente dicen bendiciones. Están llenos de prosperidad material, que puede ser una mínima parte de la bendición de Dios y nada más. Pero no tienen paz. Esa paz perfecta que Dios nos da y es un regalo precioso, porque tenemos vida eterna. ¿De qué vamos a preocuparnos? El Señor nos ama. ¿Qué nos puede apartar de su amor? Pero el impío no tiene eso, por lo tanto, a pesar de todo lo que haya acumulado con su idolatría, hechicería, infidelidad, malas prácticas, no tiene paz, no disfruta de lo mal habido. En el fondo de su corazón sabe que está perdido, pero es tanto su orgullo que no cambia. Hermanos, el Señor en este capítulo nos muestra claramente cómo un pueblo que no considera a la gente justa,
poco a poco cae en la debacle, en la inmoralidad, en la injusticia, y se va destruyendo a sí mismo como miles de pueblos en el pasado. Eso está más que confirmado. El Señor dice, arrepiéntanse, vengan a mí. Los quebrantados de espíritu, los humildes de corazón, esa gente que sabe que es imperfecta, pero que está dispuesto a obedecer a Dios. Y el Señor pasará su ira y los sanará y les dará paz, les dará fruto de labios, que son palabras hermosas de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios. Hermanos, no seamos rebeldes, razonemos, comprendamos que todo es pasajero y que incluso para el Hijo de Dios, cuando parte de este mundo, es simplemente que el Señor lo quiere librar de más maldad, que hay descanso perfecto para el que muere en Dios, pero que jamás habrá paz para el que hace lo malo. Palabras terribles que nos demuestran cómo el Señor considera al infiel espiritual, al idólatra, al que ama más el dinero, los amigos, la política, el deporte, que todo está antes que Dios y su adoración. Él lo ve como el marido que encuentra a la mujer en pleno acto sexual, desnuda y avergonzada. Así de asquerosa es la comparación con los infieles. Así ve Dios a los infieles espirituales. Que el Señor jamás nos halle en esa condición, que renovemos cada día más nuestros votos de obediencia a la palabra del Señor, que dependamos solo de Él para todo, que descansemos confiada y descansadamente en la paz que Dios nos da, que Él guíe nuestras decisiones, que nos ayude a vivir en justicia, en santidad, porque definitivamente yo no quiero provocar la ira de Dios, yo quiero recibir paz y quiero recibir sanidad de parte de Dios, no como los malos, que jamás tendrán descanso, jamás tendrán paz. Que Dios bendiga su palabra, mis queridos hermanos. Reflexionemos mucho en estas advertencias muy severas que Dios hace, en su invitación a la reconciliación con Él, en la sentencia definitiva para los infieles. Y la próxima semana seguiremos con el capítulo 58, así que ya vayan empezando a leerlo y analizarlo. No se olviden, cualquier comentario, sugerencia, pregunta, pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp del Estudio Bíblico, o en el grupo de la iglesia, o en la página de Facebook de la iglesia, o en la forma que ustedes consideren conveniente, pero no se quede con las dudas, pregunte y estudiemos juntos y aprendamos cada día más de la palabra del Señor. Dios los bendiga y si es su voluntad, nos veremos la próxima semana. Un abrazo fuerte a todos, hasta la próxima.